Vamos a comenzar ahora el segundo video de las tres columnas. Habíamos visto en el video anterior toda esta primera parte que fue explicada paso a paso, uno por uno los ítems, explicando la obra de Dios Padre, la creación, la obra de Dios Hijo, la redención, y la obra de Dios Espíritu Santo, la santificación. Hoy vamos a ver, y desde ahora vamos a empezar a ver las columnas verticalmente. Vamos a comenzar con esta primera parte donde Dios infunde su soplo divino hasta esta línea que es la caída de Adán, como Dios creó al hombre en el paraíso terrenal. De aquí en adelante, después vamos a ir viendo verticalmente luego la caída del hombre, todo lo que el hombre ha recibido por esa caída, por ese pecado original y el pecado personal también, hasta llegar al pueblo de Dios Israel. Cuando llegamos aquí a esta posesión de la tierra prometida, que está aquí, entonces de ahí pasamos a la segunda columna. No vamos a ver esta parte de abajo porque esta parte se ve de una manera paralela. Vamos a ver cómo fue el conocimiento de Dios en el pueblo de Dios Israel, en la iglesia y en el reino de Dios, cómo va a ser. Y así de cada cosa que vamos a hacer un paralelo que nos va también a aclarar muchísimo el concepto de esto que estamos hablando, de la obra de Dios Padre, la creación, del Hijo, la redención, y del Espíritu Santo, la santificación. Les decía que cuando lleguemos a la tierra prometida, vamos a pasar directamente a ver la redención, y entonces vamos otra vez a tomar la columna verticalmente y vamos a ir viendo ítem por ítem. Luego llegamos también a donde pasa, que es la fundación de la iglesia o la iglesia, y de ahí pasamos a la obra del Espíritu Santo y lo vamos a ver también verticalmente. Hasta que lleguemos ya, acabemos esa columna vertical, entonces ahí sí seguimos lo que es el paralelo. Hoy vamos a ver entonces la creación del hombre. En el primer capítulo del Génesis, cuando Dios crea al hombre, que vamos a ver de la creación del hombre, vamos a entender un poco lo que nosotros realmente somos, de dónde nos sacó Dios. Primeramente hay que entender o conocer que lo que dice el Génesis en el primer capítulo, cuando Dios pronuncia el fiat luz, el hágase la luz, y comienza la creación. Antecitos de eso, había dicho, o está en el Génesis también descrito, que había como, dice que en el principio eh, todo era, había como una masa, un amasijo, se puede decir, que era un caos y confusión, y el Espíritu de Dios sobrevolaba la tierra. Así dice, y así comienza el Génesis. En ese caos y confusión, Jesús en los escritos, en el volumen 24, de la Divina Voluntad, una lectura que no tengo aquí la cita, él está diciendo que ese momento de ese caos y confusión era un amasijo que daba terror, dice Jesús, daba terror ver lo que era antes de que él empezara a hacer la creación. Pues imaginémonos, la luz y las tinieblas estaban mezcladas, estaba mezclada la tierra, el agua, todo era como una cosa que no tenía forma, y pues para que Jesús diga que daba terror, pues debía ser muy aterrador. Entonces, porque también estaban ahí los abismos y todo como mezclado. Él empieza a ordenar cuando dice fiat luz, que pronuncia el Padre Celestial, que hemos visto que la Trinidad siempre está los tres en las tres obras. Sin embargo, como se le atribuye al Padre, hablamos del Padre Celestial que pronunció el fiat luz. Y aquí, en el momento que Dios pronuncia este fiat luz, se empieza a ordenar todo y Él hace la creación. Y dice que separó a la luz de las tinieblas, creó el sol, bueno, fue creando en los 7 días de la creación hasta el sexto día que creó al hombre. Cuando ya había ordenado todo y había dejado la creación, como decir, él dijo, y lo dicen los escritos,
que él primero hizo la creación y después al hombre, porque tenía que poner primero un sitio donde poner al hombre, él tenía que hacerlo. Y entonces hizo la creación y habíamos visto que le dice también Jesús a Luisa que hizo la creación como habitación del hombre y al hombre como, y al hombre como habitación de Dios. Entonces, inclusive dice, todo lo creado, toda la creación es bastante grande, es muy amplia, pero dice que al hombre le dio un vacío mucho más grande porque era para que habitara todo un Dios. Y nosotros tenemos entonces un espacio y un vacío mucho más grande porque es para que habite Dios. En cambio, la creación la hizo Dios para que habitara el hombre. En el momento en que Dios entonces saca de ya ese caos y confusión ordenado y ya lo que Él fue haciendo y creando hasta dejar la creación como está, pues era más hermosa en el momento en que sale de las manos de Dios, resplandeciente y bella. Ahí pone al hombre, entonces saca del barro y empieza a hacer la imagen del hombre hasta que tiene una estatua. También Jesús se lo dice a Luisa en los escritos, que él hizo una estatua de barro. Cuando él tiene la estatua de barro, todavía no le había dado vida, dice que lo aprieta a su seno, lo aprieta contra él y se le salen las lágrimas de ternura contra el hombre, porque Dios cuando crea al hombre, digamos que cuando hizo toda la creación, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que fue haciendo de Dios, lo hizo y lo hizo para el hombre, pero cuando Él crea al hombre tiene una ilusión muy especial, tiene como es un deseo, es un anhelo, como, bueno, Dios no tiene anhelos como tal, pero Él ve en su criatura como un hijo, un ser que Él va a ser, que va a ser lo más especial que toda la creación y se lo dice. De hecho, se lo dice a Luisa, que cuando él crea al hombre, él siente un gozo muy especial de que va a ser algo muy grande, muy bello y muy especial para él. Era la criatura que él iba a ser para desahogarse en el amor, para que pudiera recibir esa correspondencia de amor, para que pudiera participar de la actividad de la vida divina, de la generación eterna del Verbo y de las procesiones divinas. Por eso, digamos que son misterios muy grandes que Dios irá revelando en su momento y nos irá aclarando y agrandando todas estas verdades que nosotros estamos conociendo. Entonces Él infunde, entonces tiene ya en su regazo al hombre con es como un deseo, como una ilusión de que está creando algo muy especial para Dios, para poderse desahogar en el amor. Jesús le dice a Luisa, yo creé a la criatura únicamente para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Entonces Dios tiene en su regazo al hombre. Es una estatua que la sacó de ese caos y confusión ordenado. O sea que el hombre viene a ser nada, lo saca de la nada, porque ese caos y confusión era la nada misma. Entonces de ahí lo saca Dios, el hombre por sí mismo, o sea, nosotros somos nada y por nosotros mismos nada tenemos. Todo nos lo dio Dios y nos lo dio Dios en el momento en que infundió su soplo divino. Este es un momento que para nosotros es algo muy grande, además que nosotros estábamos en Adán. En Adán había una unidad perfectísima porque él tenía esa voluntad divina que lo vamos a ver ahora y lo hacía uno con Dios. Dios todo lo hizo en una unidad perfecta porque Dios es unidad y Él todo lo hace en unidad. La misma creación estaba en unidad con el hombre. Entonces en Adán estábamos todos nosotros y por eso es que el pecado de Adán nos ha afectado a todos. Y por eso también sacó de Adán, de la costilla de Adán a la mujer. En él estábamos todos, en Adán.
Y entonces, cuando Dios infunde ese soplo divino, lo recibimos todos. Lo recibimos en el momento de la creación de Adán como un misterio también en Dios. Pero es como si nosotros o nuestra alma de alguna manera tiene eso allá guardado en el fondo de su ser, ese momento de la creación del hombre. Cuando Dios infunde soplo divino. ¿Y qué pasa cuando Dios infunde su soplo? Es como, sale ese soplo de Dios como, y ahí sale el Espíritu Santo. Pero lo grande y lo importante de esto, y que me encanta transmitirlo y decirlos porque es algo maravilloso de meditar, de pensar, de meternos en esa creación del hombre, es que cuando Él infunde ese soplo divino, entra en el hombre la vida, pero entra en el hombre una vida que es la vida humana, la vida que el hombre conoce como es lo que conocemos nosotros, que es que el corazón empieza a palpitar, la sangre empieza a correr en las venas y los pulmones empiezan a respirar. Entonces empieza la vida del hombre. Pero además de eso, Jesús le había dicho a Luisa que el hombre fue hecho de amor y le dice que yo crea a él siendo amor, él es amor y crea a la criatura de amor, porque es lo que sale de Dios. La esencia de Dios purísima es el amor y le entra al hombre y entonces lo hace de amor. La sangre es amor, las venas son amor, las carnes son amor, los huesos son amor. También dice que dentro del hombre corría el amor de Dios en cada obra y en cada acto que hacía. Al parpadear sentía el amor de Dios, al respirar sentía el amor de Dios, en cada pálpito de corazón oía que Dios le decía te amo, te amo, te amo, y así de todo lo demás. Entonces el hombre empieza a sentir en él un amor inmenso. También Jesús dice que en toda la creación está el amor de Dios, está en el aire que respiramos, está en el agua que bebemos, en los alimentos, en todo absolutamente, en el viento, en el sol. De hecho, hay una lectura en la que sacan a Luisa al jardín, ella no sale de su cama muy rara vez, pero la sacaron al jardín y ella pudo mirar al sol sin sentir el reflejo que la deslumbraba y lo miraba, pudo mirar al sol y sentía el viento. Y dice que tanto el sol como el viento hacían competencia entre el uno y el otro, mostrándole y haciéndole sentir a Luisa el amor de su creador en el viento, en el sol, en cada cosa creada, como que competían entre ellos. Entonces Luisa siente el amor y la caricia. Dice que el viento la acariciaba y el sol la acariciaba, haciéndole sentir ese amor de Dios en la creación. Viene entonces que cuando Dios sopla sobre Adán, él siente amor, él es un complejo de amor, es todo en su ser, su sangre, sus venas, su piel, en todo estaba el amor de Dios. Y dice, porque Luisa le pregunta a Jesús que qué fue lo primero que hizo Adán cuando despertó, y Jesús le dice que cuando Adán abrió los ojos, vio al rostro del amor mirándolo. Una de las, también de las cosas que Jesús le dice a Luisa es que es el atributo que más sobresale del Padre Celestial es la ternura. Entonces él ve un rostro muy tierno, amoroso, dulce, que lo está mirando con un amor, porque dice vi el rostro del amor mirándolo, y él que se siente amor por dentro y por fuera, mira el rostro de Dios y lo que le dijo Adán a Dios cuando lo vio fue, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Esas fueron las palabras que le dijo a Adán, a Dios. Entonces es muy interesante que nosotros en un momento dado en oración podamos hacer como un pare, como un cerrar los ojos, imaginarnos que estamos en el regazo de Dios, que todo nuestro ser es hecho de amor,
que en todo está el amor de Dios y que abrimos los ojos y vemos el rostro del amor mirándonos y poderle decir también nosotros, te amo Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Y eso va haciendo que haya esa unión, esa unidad, ese acercamiento, esa unión filial entre el Padre y el Hijo, pues el hombre. Bueno, entonces Dios infunde este soplo divino en Adán. En ese momento que le infunde su soplo divino, hay una participación de la vida de Dios en el hombre, le infunde su propia vida, lo que se llama la vida divina, que también está aquí más adelantico, le participa la vida divina al hombre. Aquí está la participación de la vida divina, porque en el momento que Dios sopla sobre Adán, los atributos de Dios lo tocan al hombre y lo toca la ternura, el amor, la dulzura, la bondad, la santidad, la luz, la belleza, todo lo que es Dios en sí mismo empieza a tocar al hombre. Tanto es que también dice Jesús que después de que Dios crea al hombre, el hombre se sentía tocado por Dios y que Dios sentía el toque o sentía que había tocado a su creador, a su creación, que era el hombre. Entonces también dice que el hombre sentía los toques que Dios le había hecho y Dios sentía que había tocado al hombre. Eso es algo muy bello porque en ese toque de cada atributo que tocó al hombre, le infundió su vida, su propia vida, sus atributos. También le dio la voluntad como don, que eso lo vamos a ver, pero más adelantico lo va a explicar. Pero aquí veamos cómo él recibe todos estos atributos de Dios. Entonces el hombre de un momento a otro tiene y adquiere lo que es la imagen y semejanza de Dios, o sea, de una vez lo hace a imagen y semejanza, que es cuando, ¿y cuál es esa imagen y semejanza que Dios hace en el hombre? Lo hace como un pequeño Dios, exactamente un reflejo de lo que Él es, se lo transmite al hombre para que el hombre sea como un pequeño Dios. Es una imagen perfectísima de Dios, pero de este tamañito, porque es que nosotros somos muy limitados para lo que es Dios, que es infinito. Él ni siquiera una gota, es una milésima de su esencia que se la pasa al hombre, y para el hombre es toda la capacidad, no le cabe más en su capacidad de recibir. Entonces le participa Dios de todo su ser divino al hombre y lo hace imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza realmente es un Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Quería ver a su Hijo reflejado el Padre en todo lo creado, y en todo le puso el reflejo de su Hijo y se lo puso en toda la creación. Habla Jesús en los escritos de cómo cada cosa representa a Dios. Dice que el sol, la imagen del sol representa a Dios porque el fuego representa al Padre, la luz al Hijo, que es la luz, y el Espíritu Santo, el calor, que es el amor. Entonces dice él que el sol, y que es un solo astro, y tiene esas tres condiciones, como representa la Trinidad. Todo lo creado tiene la imagen de Dios. Pero en el hombre, Dios el Padre quiso hacer una imagen de su Hijo y hizo como un pequeño Dios, un Jesús. Y en esa imagen y semejanza, que era la imagen de Jesús, por eso ya en este tiempo, como yo les hablo de Luisa, pero Dios es muy perfecto, es perfecto, y Él hace, todo lo hace muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Va dándole a la iglesia, porque es que Él en la iglesia la va enriqueciendo durante todo el tiempo, le ha ido dando gracias, y especialmente a los santos y a través de los santos a la iglesia, gracias especiales que fue enriqueciendo la iglesia y la fue haciendo crecer. Entonces, él, por ejemplo, que le empieza a hablar a Luisa de esa imagen y semejanza, de una transformación del alma en Jesús, porque finalmente la divina voluntad nos lleva a transformarnos en Jesús, tanto que Jesús le dice a Luisa que estos escritos de la divina voluntad tienen la virtud
de transformar al alma en Jesús. Le dio la virtud a esa palabra de Dios que está en los escritos, de transformar al hombre en Jesús o de llevarlo a su origen, que es la imagen y semejanza. Entonces, en esta imagen y semejanza también está reflejada lo que Él ha ido revelando a la iglesia a través de Conchita Concepción Cabrera de Armida, a través de Monseñor Luis María Martínez, que era el director espiritual de Conchita, porque empieza Conchita, pues era la que recibía también era Conchita la que recibía la revelación, pero él era su director espiritual. Monseñor Luis María Martínez está como siervo de Dios. Concepción Cabrera de Armida Conchita ya es beata de la iglesia. Y empieza a hablarle Jesús directamente a Conchita de la unión que transforma al alma en Jesús. Todo lo que recibía Conchita se lo comentaba a este director espiritual, a Monseñor Luis María Martínez, que llegó a ser arzobispo primado de México, y entonces le va narrando y le va contando estas cosas que Dios la va llevando, pero digamos que Conchita, después de una larga vida, una vida, ya al final de la vida de ella es que más que todo se le manifiesta esta parte de la unión con Dios que transforma el alma en Jesús. Le fue haciendo unos ejercicios espirituales que hacía Conchita, como unos retiros con Jesús, y Él le iba manifestando estas cosas. Monseñor las iba escuchando, las iba meditando y escribió libros como Ser Jesús y Ser Jesús para el Padre. Él escribió varios libros, Monseñor, y Conchita también tiene un montón de libros que se llama La Cuenta de Conciencia de Conchita, que se consiguen en México. Son difíciles, es como una enciclopedia grande. Pues es varios libros, pues una serie pues de libros. Entonces en esta también habla él precisamente de eso, de la unión que transforma el alma en Jesús, y es un sacerdote que llegó a ser un monseñor, que llegó a ser arzobispo primado de México. Y es tan grande esta gracia que cuando Dios se la da a Conchita, Monseñor Luis María Martínez le dice, también muy vivo él, le dice: mira, yo no te puedo guiar en esta gracia porque no la conozco, y muy humilde además. Entonces le dijo: vamos a hacer una cosa, los dos vamos a pedirle a Dios que me dé a mí esta gracia para que yo pueda entenderla y pueda dirigirte y ayudarte. Y así fue, y le dio Dios la gracia a Monseñor Luis María Martínez de la unión transformante, la unión que transforma el alma en Jesús. Por eso él hablaba de esta gracia. Y luego un día pues le dice Jesús a Conchita que te di un sacerdote de luz, o sea, hice por ti un sacerdote de luz. Y fue este sacerdote de Monseñor Luis María Martínez el que Dios le dio también la gracia. Jesús se la dio directamente a él. Vamos a ver más adelante, ya sobre todo en esta tercera columna, vamos a hablar un poco más de ellos y de otros beatos que hay en la iglesia o siervos de Dios que también tienen este conocimiento. Bueno, entonces de ahí Dios entonces hace un pequeño Dios. Esta imagen y semejanza también tiene que ver con los atributos que tiene el hombre de Dios y con la voluntad de Dios, que lo vamos a ver aquí un poquito más abajo. Viene lo que es la participación de la vida divina, de la vida de Dios. Él recibe una participación de la vida de Dios en este soplo que le dio la imagen y semejanza, que lo hace un pequeño Dios. Dios le participa al hombre de su propia vida y entonces crea en el hombre como la vida de Dios en él. Se llama la vida divina, la participación de la vida divina en el hombre, que el catecismo habla un poco de esto. Algunos santos hablan de esto, pero es como muy poquito, porque no se conoce suficiente, pero Jesús en los escritos habla bastante de lo que es la vida divina en el hombre, la vida de Dios en el hombre.
y entonces ya nos habla de que es una participación de la vida de Dios en el hombre, por eso también es un pequeño Dios, porque es la vida de Dios en el hombre y hay una comunicación que había entre Dios y Adán perfectísima. Hagan de cuenta como cuando uno conecta un aparato a la corriente, estaban Adán y Eva conectados a Dios y recibían de Dios continuamente todo, lo mismo el ser de Dios, sus atributos, el amor, la ternura, la dulzura, la luz, la santidad, todo lo iban recibiendo de Dios como si el hombre estuviera siempre conectado con Dios. De todo eso habla Dios, de lo que viene a ser la participación de la vida divina, que el hombre pierde por el pecado original, aquí pierde, es que el hombre pierde aquí muchas cosas, que es lo que vamos a ver después de esta línea, pero que por el bautismo, o sea, viene Jesús en esta segunda columna de la creación, viene a recomprar al Padre, pues primero a darle gloria al Padre Celestial, y luego que le da la gloria, pues es para nosotros recuperar todo lo que el hombre perdió, todo lo recuperó Jesús, solo que nos lo vino a dar en dos partes. En la redención nos da una parte y en la santificación nos da otra parte más grande aún, porque él dice que el hombre, como le dice a Nicodemo, es todavía muy pequeño para recibir las cosas de cielo que él quería darnos, porque esta tercera columna es aquí en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él aquí dice y le da al hombre unas cualidades que están relacionadas con la naturaleza humana de Cristo, con la parte del hombre Dios, la parte humana. Y aquí en la tercera columna, ya con la divinidad de Cristo. Son gracias relacionadas a la divinidad, quiere divinizar al hombre nuevamente, porque aquí en este estado Dios hizo semejante a Dios, le participa la vida divina, o sea que lo había hecho un ser divino al hombre. Y el hombre tenía esa, por eso era como un pequeño Dios y tenía esa participación de la vida divina. El hombre la recibe por el bautismo, esa participación de la vida divina la recibe el hombre, nosotros, todos nosotros recibimos, como recibimos muchas de las cosas que el hombre tenía aquí en el paraíso terrenal, solo que se quedan pequeñas, sin desarrollarse, porque es como si el hombre no hubiera crecido, es como, imaginémonos un hombre millonario, 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 que tiene un hijo pequeño. Entonces el papá muere y toda la herencia es para este hijo, pero el hijo es pequeño, tiene 2 años, no entiende, no conoce, no puede tomar posesión de la herencia, no puede ir a manejar las empresas de su papá y a hacer negocios porque no entiende nada. Entonces es como si fuéramos nosotros niños y nos quedáramos niños hasta que viene ya el tiempo que él considera que ya hemos crecido, la iglesia, que él sigue en sabiduría, en edad, sabiduría y gracia como Jesús, y fue creciendo hasta que ya llegó el tiempo en que Dios quiere darle al hombre ahora sí todo y quiere que esos dones que hemos recibido por el bautismo se desarrollen y se desarrollen plenamente para que podamos nosotros también volver a recuperar este estado del hombre en el paraíso terrenal. Esa es otra de las razones por las que él ha ido dejando conocer en este tiempo estas verdades que antes estaban ocultas para el hombre, sobre todo lo que es la divina voluntad. No es que sea algo nuevo, novedoso, sí es muy grande y muy hermoso, pero es como las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo, es como que todo esto se ilumina a la luz de la divina voluntad, se entiende, como dice el catecismo y lo dice San Juan, que cuando Dios vino ya la verdad, la revelación está completa y el catecismo dice que sí, que está completa, pero no está explicitada, o sea, explicada. Entonces es como si la divina voluntad viniera a explicar esa obra que todavía no está explicada o explicitada y se empieza a entender. Por eso en estas 3 columnas es que nosotros vamos viendo la obra de Dios ya completa, Antiguo, Nuevo Testamento, de la herencia que es el reino de Dios. Cuando ya todo se ve junto, empieza a tener un sentido
bellísimo, bellísimo y muy grande y impresionante que lo deja uno como con así como con la boca abierta, pero también con un deseo enorme de conocer, de profundizar en este conocimiento de Dios. Esta vida divina, este pequeño Dios, la imagen y semejanza, lo que hizo Dios con el hombre, lo hizo hijo de Dios. Este hijo de Dios, en este tiempo, pues para nosotros dice, pues sí, todos somos hijos de Dios, pero en el Antiguo Testamento no, ellos no eran hijos de Dios. Aquí después de la caída de Adán y Eva, el hombre también pierde la condición de Dios. Esto lo podemos ver porque cuando Jesús se presenta Caifás en un momento de la pasión que está bastante golpeado, que le dice Caifás a Jesús, dime, ¿verdaderamente eres tú el Hijo de Dios? Y Caifás le dice, sí, yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces Caifás se rasga las vestiduras y lo condena a muerte. Y dicen, es reo de muerte, ha dicho una gran blasfemia. Porque el hombre era hijo de Dios, por el pecado pierde la condición de hijo y se reduce a siervo. Ellos en el Antiguo Testamento era imposible que alguien fuera el hijo de Dios, entonces por eso ellos juzgan o condenan a Jesús en el momento que él dice que sí, que él es el hijo de Dios. Entonces ahí vemos nosotros que en el Antiguo Testamento eso era imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros al ser bautizados, como Jesús ya adquiere los sacramentos a través de su vida, pasión, muerte y resurrección, y desde el primer sacramento que recibimos, que es el bautismo, ahí recibimos esa condición de hijos de Dios. Entonces, ya nos parece natural que todos somos hijos de Dios, pero en este momento no. Y en la creación del hombre, por supuesto, pero ese hijo de Dios, en ese estado, pues en el paraíso terrenal antes del pecado, ellos tenían una relación muy cercana a Dios, muy filial, se sentaban en las rodillas de Dios, lo podían abrazar, lo podían besar, podían charlar largas horas con Él. Y eso lo dice también Jesús en los escritos de la Divina Voluntad. Aquí habla del volumen 18, enero 28 de 1926, porque les digo que todas las tres columnas pues tienen citas para que vayan y consulten si quieren complementar estas tres columnas. Entonces les decía, esta relación de hijos de Dios era muy cercana a Dios, se sentían parte de la familia celestial, como que es mi familia, es la familia celestial, y era la Trinidad misma en pleno, y ellos se sentían parte de esa familia celestial. Bueno, en ese momento también Dios le da al hombre una inteligencia del 1000%. Esto es que en este tiempo se ha oído hablar de coeficiente intelectual, antes eran como, decían que de un 90%, después que de un 100 fueron subiendo, ¿no? Hoy en día ya hablan del 200 y 220% los más inteligentes de coeficiente de inteligencia intelectual, el CI, como dicen, el coeficiente intelectual del hombre, pero Dios le había dado al hombre un coeficiente de un 100%. O sea, tenía una inteligencia que sobrepasa, pues imagínense, del 200 al 100, pues hay todavía un 80% de más que tiene el hombre, la capacidad de esa inteligencia que se la dio al hombre en el paraíso terrenal, y esa inteligencia además estaba acompañada de la sabiduría del Hijo, porque el Padre le da mares de potencia como a la Virgen en el libro de ella va hablando de eso, pero Adán y Eva lo tenían, mares de potencia. Acuérdense que Dios es, el Padre es con la voluntad y la potencia, el Hijo la sabiduría y la inteligencia. Entonces le da un coeficiente intelectual de 1000%, pero al mismo tiempo le da la sabiduría misma de Dios en una capacidad que el hombre puede contener, pero se la da Dios al hombre, y el hombre pues tenía una inteligencia y una sabiduría. Esto lo podemos ir viendo en María. María poseía todo esto que les estoy diciendo en plenitud.
porque María es la única criatura que realmente ha vivido este estado del paraíso terrenal como Dios quería, la hizo inmaculada como eran Adán y Eva, eran inmaculados realmente. Ellos no tenían pecado hasta que pecaron, en este momento perdieron el estado inmaculado, pero en este tiempo pues lo eran. Y todo lo que tenían Adán y Eva lo tenía María en plenitud, porque María fue creada inmaculada, o sea que no conoció ni la mancha de pecado ni la concupiscencia, y al mismo tiempo Dios la llenó de tanta gracia, la llena de gracia, la plenitud de la gracia. Entonces María tenía todo esto en plenitud. Solo que María se ocultó en la época de Jesús, pues no podía mostrarse bien quién era. Aparecía una criatura muy insignificante a los ojos de los hombres, normal y corriente, pero María era un portento de gracia impresionante ante Dios y lo que Dios hacía con ella, la cantidad de cosas que María y Jesús vivieron una vez que murió San José, pues fue una cosa impresionante, porque María era un pequeño Dios. Todo lo que estamos hablando aquí, María lo obtenía perfectamente porque ha sido la única criatura que ha vivido todo este estado en plenitud, la única. Luisa llegó a vivirlo, pero Luisa nació con la mancha de pecado original y fue siendo, como la fue llevando Jesús a este estado inmaculado. Y nosotros vemos que en Efesios 1:3 San Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos predestinó desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en el amor. Ya las últimas traducciones han cambiado ese inmaculado por irreprochable, pero es que no es lo mismo ser irreprochable que ser inmaculado. Irreprochable pues es que no se le reprochan algunas cosas, pero inmaculado es este estado, y como no se comprenden estas palabras terminan cambiándolas, pero en realidad la palabra es inmaculado. Nos predestinó, dice San Pablo, nos predestinó para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en el amor. Ese estado inmaculado es que en María, por ejemplo, Dios la hace inmaculada concepción. Desde la concepción de María es inmaculada. Dios la preserva porque las gracias previstas del Redentor, todo lo que es la vida de Jesús la envolvió para preservarla del pecado original. Eso lo vamos a ver mejor en esta segunda columna. Pero en realidad María se mantuvo inmaculada, eso sí es mérito de ella, que ella se mantuvo inmaculada hasta que fue asunta al cielo. A Luisa, Dios que nace con la mancha de pecado original, eso es él le quita, pues le va trabajando la concupiscencia, se la quita y le quita el germen de pecado. ¿Qué es esto? Que hasta que ella completamente puede vivir este estado inmaculado, pero aunque nace con la mancha de pecado original, y nosotros también. Por eso San Pablo lo dice en Efesios 1:3. Si no lo dijera, está bien, pero sí lo dice. Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que se empiezan a entender, les decía, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que antes no se entendían. Y hay veces en esas traducciones, como ven cosas que no las comprenden, las cambian. Por eso es mejor las traducciones de años atrás, no recuerdo cuál año, Sara lo dice cada rato, que es mejor esas traducciones, porque ahí no se ha tergiversado todavía la palabra de Dios. Y así se puede entender claramente de lo que él se refería cuando estaba hablando. Bueno, luego dice, le dio la inteligencia del 1000% y además le da el conocimiento de todas las ciencias. Imagínense esto, y la Virgen es así, que lo vamos a ver también. El conocimiento de todas las ciencias, de la ciencia infusa, le infundió la vida, le dio a Adán en el momento en que lo que le sopla, pues lo sopla con su soplo divino, porque en realidad todo esto viene a ser desde el soplo divino que le da todo esto. Le da la ciencia infusa, que es el conocimiento de todas las ciencias. Infusa es que como que se la mete, se la da, se la introduce en él. Él la tiene sin haber hecho nada.
y conocía perfectamente las matemáticas, las ciencias, la trigonometría, la historia, bueno, la historia no, porque la historia se fue formando, ¿no? Eh, la, Todo lo conocía, las ciencias. Dice que lo que es física, trigonometría, anatomía, zoología, todas esas ciencias, él las conocía perfectamente cómo utilizar las plantas y los animales para beneficio del hombre, cada cosa cómo la podía aprovechar y cómo le podía servir. Todo eso lo fue conociendo Adán, lo tenía de un instante y Adán luego se le participa a Eva. Nosotros hablamos de Adán, pero Eva es igualmente en los dos. Hay una parte que hay una diferencia, por eso lo vamos a ver también aquí en este momento de la caída de Adán. Entonces le da una inteligencia y le da el conocimiento de todas las ciencias al hombre. Entonces el hombre conocía todo, todo lo conocía. Dice Jesús en este volumen 18, en una lectura, dice que le da al hombre este conocimiento, la ciencia infusa, completamente, y él podía perfectamente conocer absolutamente cómo podía utilizar todo lo creado. Además, que lo creado, hay otra cosa aquí muy, muy, muy importante, o sea, muy bello, todo es hermoso, porque Dios a la creación le da un conocimiento, o sea, la creación tiene en ella un conocimiento de Dios relacionado con lo que cada uno es. Por ejemplo, el mar, relacionado con lo que es el mar. Entonces el mar, por ejemplo, cosas que dicen los escritos es que hay un movimiento continuo en el mar y ese movimiento continuo va purificando el agua del mar y nos habla a nosotros que vivamos en un movimiento continuo hacia Dios para que estemos siempre purificados. Cosas así que le va diciendo el sol con su luz, cómo ilumina la tierra y entonces quiere que nosotros seamos como Él, seamos soles de Dios, reflejo de Dios, imagen de Dios. Entonces ellos nos pues dicen cosas muy cortas, son pequeñas, pero Luisa sí decía que en la medida que ella giraba, que son oraciones que Jesús le enseña a Luisa, poner te amo y dar correspondencia del amor de Dios en todo lo creado, dice que la creación, cuando ella se pone a girar, la creación le habla y le narra secretos que hay en la creación para el hombre. Y por eso es que San Pablo también dice que la creación está expectante, como esperando la manifestación de los hijos de Dios, y de hecho dice, tiene y gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué dolores de parto? Porque quiere parir en nosotros ese conocimiento, lo que Dios le dio al hombre. Una cosa muy bella. Y Jesús dice, yo le di a la creación la orden de participarle la vida divina al hombre, o sea, lo que tiene la creación se lo participa al hombre y ahí le infunde también vida divina, no solamente ahí, sino que Dios ya se la había participado, sino que va creciendo el hombre en cada cosa que Dios le dio y en todo lo creado hay una armonía perfectísima. Entonces es para que la creación se manifieste al hombre y el hombre vuelva otra vez a tomar dominio de la creación y pueda también, eso tiene parte en la rey de la creación, a ordenar al hombre, a la creación, para que el hombre, la creación le obedezca, pues eso lo vamos a ver más abajito. Bueno, le dio entonces el conocimiento de todas las ciencias, o sea que él no tenía ninguna dificultad en el conocimiento, todo lo conocía, absolutamente todo. Luego le da como don su voluntad, es el don de dones. Él dice que la voluntad de Dios para nosotros es el don de dones. ¿Por qué? Y también pues es en la época del Espíritu Santo, en la columna del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, que es la que da los 7 dones. Aquí pues el octavo don, pues si lo podemos decir así, es la divina voluntad, que es el don de dones. Están envueltos todos los dones en este don. Aquí le da a Dios como don su voluntad al hombre, pero en este campo en que le da la voluntad de Dios hay algo muy bello también, y es que Jesús habla de que la voluntad de Dios para Dios es como lo más importante.
Y dice que una sola voluntad contiene a los tres, a la Trinidad. Una sola voluntad los contiene a los tres. Y eso es lo que hace que Dios sea perfectamente uno. La Trinidad no se puede dividir nunca, no se puede separar. Es Dios, trino y uno por la voluntad. Hay personas que han dicho, y teólogos que yo he oído, que dicen que la unión de Dios está en el amor, pero no necesariamente, no es en el amor, porque podemos imaginarnos una familia, el papá, la mamá y un hijito, se aman mucho, 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 y resulta que el papá dice, yo quiero que mi hijo sea médico, la mamá dice, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, y el hijo dice, no, yo no quiero ser ni médico ni arquitecto, yo quiero ser chef. Entonces, en ese momento hay división entre ellos. Aunque se aman mucho, todos se aman mucho, pero el padre quiere una cosa, la esposa quiere o la mamá quiere otra cosa y el hijo quiere otra cosa. Ya hay división entre ellos. Es cuando no hay división, cuando hay un mismo querer, una misma voluntad, un mismo deseo. Es la voluntad que da Dios al hombre y solo se la da al hombre en todo lo creado. El sol, la creación no tiene voluntad y es tanto así porque si el sol tuviera voluntad, imaginémonos nosotros cómo el sol podría decir, ay no, hoy no me levanto, hoy no voy a salir, hoy me quedo aquí, los que les tocó el día, pues le tocará otro día seguido y al otro lado que está de noche, pues que se queden a oscuras, yo no voy a salir porque no tengo ganas, no me da la gana, pues entonces es si tuviera voluntad como nosotros, la voluntad en nosotros todo el tiempo está actuando. Entonces decimos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí no me gusta esto, ay no, a mí no me traiga eso, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero. Por ejemplo, el desayuno, hoy quiero desayunar esto, hoy no quiero esto, hoy sí quiero esto, y así en la comida, y así en el almuerzo, y así en todo lo que hacemos en el día, estamos utilizando la voluntad. Pero resulta que Dios le dio al hombre la voluntad para que la tenga unificada la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos decir, lo que quiere Dios, lo quiero yo. Si no lo quiere Dios, tampoco yo, como lo dice Luisa. Querer lo que quiere Dios. Para eso debemos hacer oración, debemos preguntarle a Dios, debemos conocer, sobre todo conocer, por lo menos los mandamientos son mandatos de Dios. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, es con todo. Lo amarás con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Es el primer mandato, mandamiento. Y luego hay unos mandamientos que son 7, que es no matarás, no mentir, no fornicar, no robar, no desear la mujer del prójimo. Todo eso es lo que no debemos hacer. Si nosotros cumplimos los mandamientos, pues estamos haciendo la voluntad de Dios y ya vamos en buen camino. Si no los cumplimos, no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo lo que Él quiere y no vamos en buen camino. Él dice, si el alma supiera la desgracia que es para el hombre no hacer mi voluntad y el beneficio tan grande de hacer mi voluntad, harían competencia entre ellos por hacer mi voluntad, lo dicen los escritos. Entonces aquí Dios le da al hombre como don su voluntad. Y aquí después les quiero comentar esta parte de Luzbel, creo que se las dije también en la anterior, que realmente cuando Luzbel, siendo el ángel más hermoso que había hecho Dios, eh, vio que Dios iba a hacer una criatura, porque Dios creó a los ángeles antes que a los hombres. Entonces dice que cuando Dios fue a crear al hombre, o lo creó, vio Luzbel que le había dado pues unas condiciones que no le había dado a los ángeles, de hacerlo imagen y semejanza, de hacerle un pequeño Dios, de participarle la vida divina. No le había dado todo eso al ángel. Entonces, cuando él ve eso, se enoja con Dios y dice que él por nada del mundo va a obedecer al hombre y se va a someter al hombre. Pero es que no es que él quiera o no quiera, es que le tocaba porque Dios lo había hecho así. Y entonces, con todas estas condiciones, sobre todo que la voluntad de Dios contiene la potencia de Dios, la potencia creadora, entonces el hombre tenía una potencia
en esta capacidad, volvemos a decirlo, en esta capacidad, pero esta capacidad es superior a la que le dio a los ángeles. Y era la potencia de Dios y podía orar con la voluntad de Dios y con la potencia de Dios. El ángel, fue cuando el ángel Luzbel le dijo a Dios, no quiero, y se vuelve el demonio porque hace un acto en contra de la voluntad de Dios. Ellos no tienen sino una oportunidad, o no tuvieron sino una oportunidad, y con él se fueron, dicen que una tercera parte de los ángeles del cielo al infierno, y se creó el infierno para ellos, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y ahí se empezó lo que es el demonio, Satanás, empezó ahí la vida de ellos. Entonces el hombre queda superior al demonio y superior a los ángeles porque es un ser que posee la voluntad de Dios, que es imagen y semejanza de Dios, que es un pequeño Dios, que tiene la participación de la vida divina. Todo esto lo hace superior. Lo que pasa es que el hombre cuando pecó perdió, porque entonces de ahí es que el demonio enfurecido de rabia empezó a craneárselas y a hacer todo lo posible para hacer caer al hombre, para que perdiera todas esas condiciones que lo hacían semejante o superior a él. Entonces lo hace caer, hasta que finalmente lo hace caer, y hemos visto toda esta creación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todavía el hombre, porque desde que cayó, dice el catecismo que el demonio adquiere un cierto poder sobre el hombre. Cuando lleguemos allá vamos a ver qué es ese cierto poder del hombre y cómo lo adquiere. Entonces aquí dice, le dio como don su voluntad al hombre y él tenía esa participación de la vida divina, tenía también la potencia creadora, que también la podía utilizar. Dice Jesús, mi voluntad contiene la potencia creadora y le da vida al bien y le da muerte al mal. Y dice que el alma que posee su voluntad puede darle vida al bien y muerte al mal. Lo dice, es que es igual, y por eso Jesús dice en el Evangelio, el que cree en mí hará las obras que yo hago y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y entonces él se refería a este tiempo. Al que posea la voluntad de Dios puede obrar como obra Dios, puede hacer las obras que Dios mismo hace y que las que hizo Jesús. Y Jesús no hizo más porque ya le tocó, vino a hacer lo que él quería hacer y dejar el Evangelio y enseñarnos y darnos como pinceladitas de lo que iba a ser la voluntad de Dios, hasta que viene a revelarle a Luisa la divina voluntad, donde ya le explica y se amplía el Evangelio de una forma impresionante, adquiere una luz bellísima y ya empezamos a entender todo lo que es, no todo, porque eso es muy grande y hay muchos misterios, pero sí, digamos que así como lo estamos viendo acá, se ve con mucha claridad lo que Dios quería del hombre y lo que ha querido desde el principio de la creación, y no porque el hombre lo perdió, Dios dejó de quererlo, tanto que ahora no lo va a devolver, sino que, y cómo se fue manifestando y cómo le pudo ir dando al hombre de acuerdo a la capacidad del hombre. Es más que todo por la capacidad del hombre. Por eso le dice a Nicodemo, si hablándoles de la tierra no entendéis, mucho menos puedo hablarlos de las cosas del cielo. Entonces él fue esperando que el hombre creciera y pudiera estar en el momento preciso para darle este conocimiento. Entonces le da como don su voluntad. Esta voluntad de Dios hace que se dé la unión con Dios y con las criaturas. ¿Por qué? Porque esta voluntad de Dios, Dios nos la da para que la mantengamos unificada. Solamente si la mantenemos unificada a la voluntad de Dios nos la da. Si no, no nos la da. Porque hay una unidad perfecta entre Dios y el hombre cuando tiene la voluntad de Dios. Y esta unidad se ve, por ejemplo, reflejada en uno de los escritos cuando Luisa, un día, que está como aburrida o algo, o tiene una preocupación de algo, no dice de qué, pero ella hace como hacemos nosotros a veces, como, ay, como una ahí como que me tocó resignarme, pues ¿qué hacemos? Entonces Luisa hizo como, ay, entonces en ese momento Luisa ahí mismo se une a la voluntad de Dios y dice fiat, fiat, porque ella siente que una estrella hasta que se cae, se empiezan a tambalear. Entonces se le aparece Jesús, y se cruza de brazos y le hace como
así como... Entonces, ¿qué pasó? Dice ella. Entonces él le dice, es que cuando tú hiciste, ay, hiciste que la Trinidad hiciera, ay, que la Trinidad hiciera como, ay, cuando nunca, que la creación hiciera, ay, y tanto es que se empieza a ver un desorden en la creación y ya se iba a caer una estrella. Entonces él ahí mismo dijo, como te volviste a unificar inmediatamente, no pasó nada. Entonces, esta unión de voluntades tiene que ser en una perfección a la voluntad de Dios, para que Dios nos la dé. Y si no, nos la quita en el momento en que vayamos a hacer algo que Dios no quiere con su voluntad. Entonces le da como Dios don. Esta unión de voluntades realmente, que es la unión con Dios y con las criaturas, esta unión de voluntades se da en este Juan 17, cuando Jesús dice que Padre, esto es el testamento de Jesús se podría llamar, porque ya él después de que termina Juan 17 empieza, o esas palabras de Juan 17 empieza lo que es la última cena y después la pasión y su muerte y resurrección. Entonces fueron las últimas palabras que él dijo realmente como evangelio, como enseñanza, como verdad, como doctrina a nosotros, y que es, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Eso está en Juan 17. Esa unión del que él habla solo se da en la voluntad, y como él no había o había reservado el darle la voluntad de Dios al hombre hasta este tiempo, no se lo había dado antes, entonces él, ¿qué era lo que él dice? Cuando Adán vivía en mi voluntad, poseía mi voluntad, la tenía como don, podía hacer con ella pues lo que él quisiera, siempre en orden a la voluntad de Dios. Y dice, pero cuando la perdió, ya el hombre no la poseía, no la tenía como don, solamente podía hacer mi voluntad en momentos diferentes. Hoy la hago, mañana no la hago, en esto la hago, en esto no, pero no como una vida, como una posesión. Entonces el hombre ya no tiene, pierde, pero eso es por el pecado. Pero aquí Adán y Eva lo tenían y no la quiere dar a nosotros en este tiempo. María, por supuesto, la tenía. La unión de las dos voluntades es la unión con Dios y con las criaturas. O sea, al estar en esa unidad con Dios, ya el hombre o la criatura adquiere una unidad con todas las criaturas y con todo lo creado, aunque ellas todavía no estén unidas. Entonces es cuando Luisa, la Virgen María, Jesús primero, después Luisa y luego, perdón, Jesús primero, después María, después Luisa, y ahora nosotros, si queremos y tenemos la voluntad de Dios, podemos hacer oraciones por todas las criaturas, ya aunque ellas no estén en esa unidad, ya podemos, como lo hicieron ellos, que daban la gloria que nosotros no le hemos dado a Dios, que le daban la correspondencia de amor, el te amo en cada cosa, cosas buenas siempre, y poder impetrar o pedir gracias para las criaturas, para todas, porque están en unidad al estar unidos con Dios. De eso se trata, y por eso la oración en la divina voluntad ya se hace universal, ya no es particular por esta otra, sino que se hace por mí y por todos. Pasado, presente y futuro se pueden hacer las oraciones, que ya es cuando Jesús nos enseña eso, por la unión que tenemos con Dios y con las criaturas. Adán amaba a Dios con amor perfecto, poseía la plenitud del amor de Dios. Aquí también la frase de Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, amar como ama Dios, amar como ama Dios. ¿Quién hace eso? Pues solamente Jesús en nosotros, cuando el alma está transformada en Jesús, cuando posee la voluntad de Dios, porque al poseer la voluntad de Dios, Él dice, mi voluntad posee todos los bienes, posee el amor, y nosotros podemos tomar el amor de Dios y con el amor de Dios amar. De hecho, las oraciones son así: Jesús, hago mío tu amor y con tu mismo amor te amo, y en tu voluntad te amo. Entonces eso hace que nuestro amor sea grande y sea competitivo con el amor de Dios, nunca igual al de Él, pero sí puede ya de un tamaño que a Dios le agrada y que lo pueda sentir y experimentar, no el de una criatura que no posee su voluntad, que siempre será un amor muy limitado, muy pequeño, aunque Dios es tan grande, tan hermoso con el hombre, tan generoso, tan bondadoso, que se goza con el amor de su criatura, aunque sea de este tamaño. Él quiere el amor de nosotros, siempre lo quiere. Entonces Adán amaba con amor perfecto, o sea, con el amor de Dios, y poseía la plenitud del amor de Dios.
y con ese amor amaba y le daba correspondencia a Dios perfectamente. También aquí, por eso se viene lo que es exactamente la santidad y la justicia original, que es lo que está aquí abajito, que, que es que la santidad, ya vamos a ver esta de Adán vive accesos de felicidad, la santidad y la justicia original, porque tiene que ver con Adán amaba a Dios con amor perfecto y poseía la plenitud del amor. La santidad tenía la misma santidad de Dios, también en una capacidad más limitada. María tenía la santidad de Dios también, y también en una capacidad limitada, porque María, además de que María creció como nunca ninguna criatura irá a crecer en esta divina voluntad, en la semejanza a Dios, imagen y semejanza a Dios. Sin embargo, siempre María y Dios hay una inmensa diferencia, porque María es criatura y Dios, pues es Dios, es infinito. María termina a algún momento de ser finita, aunque tenía toda la gracia y la plenitud de la gracia, y lo tenía Él, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos a esta segunda columna. Entonces viene esta santidad y justicia original. Entonces tenía la santidad misma de Dios, que es una santidad divina. Ya no es en esta columna vemos la santidad humana basada en la humanidad de Cristo, y en la tercera columna vemos la santidad divina basada en la divinidad de Cristo. La santidad y la justicia original pues se refieren exactamente a una santidad misma de Dios, y lo que es la justicia original, esto es que, miren, la justicia, nosotros siempre que pensamos en justicia pensamos en castigo, pero no es así, porque la justicia realmente es, la palabra justicia, si nosotros vemos justicia como definición, es darle a cada cual lo que le corresponde, esa es la justicia, pero la justicia de Dios es darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Una correspondencia de nosotros a Él. Es como el enamorado que le dice a su amada te amo, y espera que la amada le conteste yo también te amo. Entonces él está esperando una correspondencia de ese te amo que el hombre le da a Dios para recibirlo. Y para él gozarse, y espera su correspondencia, porque cuando el amado dice te amo y el otro le dice sí, yo también, o le dice ah, gracias, o le dice ah, bueno, pues entonces el otro queda como frustrado, el que dijo el te amo. Entonces Dios espera que nosotros le demos esa correspondencia. Como eso se perdió en el paraíso terrenal, que era una correspondencia donde el hombre le daba a Dios una gloria perfecta, por eso en el gloria, en la oración del gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, decimos como era en un principio, este principio, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en este principio, que el hombre le daba una gloria perfecta, pero cuando pecó dejó de darle gloria a Dios, y por eso es que Jesús cuando viene le da la gloria que nosotros no le damos, y luego María también, y luego Luisa, y luego nos enseña a nosotros a hacerlo también. Entonces, santidad y justicia original. Esa justicia es darle a Dios correspondencia de amor, de agradecimiento. Fíjense que ahí la iglesia en la misa, para que vean cómo se une todo, en la iglesia, en la misa, cuando el sacerdote está celebrando la misa, dice, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Eso es la justicia. Darle gracias a Dios siempre y en todo lugar. Y lo dice el sacerdote, es justo, de justicia, justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. La justicia original es eso. Y cuando, como la justicia, digamos, la dejó el hombre de darle correspondencia de amor en todo lo creado, darle gracias, bendecirlo, nos enseña Jesús a través de los escritos a decirle a Dios, te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te reparo, te agradezco, te glorifico en nombre mío y de todas las criaturas, porque eso es recuperar esa justicia original, darle correspondencia a Dios en todo lo creado. Pero como el hombre no le da ese amor en todo este tiempo, debajo de esta línea y luego en esta, le da pero una parte muy limitada, porque no tiene la voluntad de Dios, el amor de Dios no es Jesús en nosotros. Entonces el hombre no le da esa correspondencia, y se va llenando
sobre todo lo llenas de ofensas y se va llenando el trono de Dios de ofensas. Lo que pasa es que también Jesús dice que todas las acciones que nosotros hacemos, los actos, lo llama Él, todos los actos que hacemos, pensamientos, palabras, miradas, obras, inclusive el pálpito de corazón, inclusive el parpadear de los ojos, las palabras, todo lo que hacemos, movimientos, son actos. Y todo llega al trono de Dios, aunque no se lo ofrezcamos, porque Él hizo así al hombre para recibir esa correspondencia de amor. Y resulta que le llega son ofensas y ofensas y ofensas y se va llenando el trono de Dios. Es como de un líquido, pues en el piso, pues digámoslo así, de líquido feo, horrible, con sabor y olor como alcantarilla, porque Luisa lo dice, es una cosa horrible, ni peor que alcantarilla. Y entonces muchas veces Jesús bajaba con ese líquido a la tierra porque no lo puede dejar allá. Y lo que pasa es que si lo tira sobre la tierra, vienen los flagelos, se desarman terremotos, maremotos, temblores, cantidad de cosas que suceden en la tierra por esos flagelos. Entonces Luisa le decía, dame a mí ese líquido amargo, y Luisa, pues hasta donde podía contener, no podía contenerlo todo, y alguna parte a veces lo echaba en la tierra y entonces ahí sucedían catástrofes, enfermedades y demás cosas. Que es eso es lo que es la justicia punitiva, se llama, que es la justicia que castiga al hombre. Entonces, pero no era esa la justicia, ni es la justicia original. En el catecismo dice que el pecado de Adán ha hecho que el hombre esté privado de la santidad y de la justicia original. No es que nosotros recibamos en sí como tal el pecado mismo de Adán, sino las consecuencias, y la consecuencia es que el hombre está privado de la santidad y justicia original y que recibimos la concupiscencia, que es la tendencia al pecado, que es esa tendencia que nosotros decimos y que dice San Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, y porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Entonces es por eso, porque estamos llenos de miserias y es la concupiscencia que viene a ser parte. Eso lo vemos aquí más abajo, a veces me les adelanto a cosas, pero es para que se entienda en el momento que vamos pasando por aquí. Viene lo que es entonces esto que les dije, Adán vivía excesos de felicidad, de paz, era una felicidad, un gozo que nosotros no podemos comprender. Imagínense uno sintiendo que la sangre es amor, las venas son amor, los nervios son amor, todo en nosotros es amor. Lo que pasa es que el hombre está tan enfermo, por eso es que yo hablo tanto del perdón y de el perdón y los desates, porque los desates nos liberan de espíritus y nos liberan de esta esclavitud que el hombre vive por el pecado, y vamos sanando de la concupiscencia, vamos sacando esa concupiscencia de nosotros para que las pasiones no nos dominen. Es muy importante hacer el perdón y desatar todas esas miserias, pasiones que tenemos para que podamos vivir este estado de Adán inocente, porque si no las pasiones y las miserias no nos van a dejar hacerlo plenamente, nos van a limitar, algunos más que otros, depende de lo que cada uno ha vivido y lo que tiene que sanar y liberar. Bueno, entonces aquí en este estado Adán no tenía esa concupiscencia y vivía excesos de felicidad, vivía en un estado de éxtasis feliz, una felicidad porque todo lo creado, me comía una manzana, la mordía y le sabía a amor de Dios, menos la manzana del árbol prohibido, que era una fruta, no necesariamente una manzana. La han llamado la manzana, pero era una fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo vamos a ver aquí ya bajito. Entonces, todo lo que recibía era amor de Dios y vivía en una paz, una serenidad, la inmutabilidad que tenía en ese tiempo Adán y Eva, que eran siempre en un estado inmóvil, o sea, inmóvil es que no se muta. Los que dicen que tienen bipolares, que son bipolares, tienen topes muy altos o topes muy bajitos, topes de alegría y de tristeza. En María ella era así, inmutable, se llama eso. Jesús habla de la inmutabilidad, que no se muda, no se muta, no cambia. Siempre en la felicidad, en los gozos y en los dolores está siempre igual serena como María.
Entonces Adán vivía todo eso, vivía excesos de felicidad, vivía una paz impresionante, inquebrantable, un estado maravilloso en el que nosotros no comprendemos y no lo podemos comprender sino imaginándolo, pero aún así no llegamos a ver este estado de Adán, un estado de plenitud también que nosotros no nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas hasta que no se medio goza ese estado de plenitud. Bueno, viene lo que es la santidad, bueno, santidad y justicia original, ya les hablé. El paraíso terrenal era el paraíso de Dios. Ellos vivían en lo que era el paraíso de Dios porque Dios reinaba. Se hacía perfectamente la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Dios reina. Y es lo que se llama el paraíso terrenal. Dios reinaba y el hombre reina porque era rey de la creación. Mientras reine el hombre, reina Dios. Si no reina el hombre, no reina Dios. Era un estado bellísimo. Era el reino de Dios, que es el reino de Dios es lo que viene ahora para nosotros, que es este mismo estado. Solo María vivió ese estado, nosotros el resto no lo ha vivido. ¿Por qué no lo hemos vivido? Pues porque no hemos salido del destierro. En la medida que nosotros vamos dejando el destierro, por ahora con las pasiones, las miserias, nos vamos metiendo en esta divina voluntad, pues empezamos ya a vivir el reino de Dios antes de que Él venga a instaurarlo, porque el reino de Dios se va a instaurar en, digamos, a todos cuando Jesús venga, después de esta gran tribulación tan tremenda. Él va a venir entre nubes físicamente, es la segunda venida de Jesús, donde Él va a instaurar su reino y va a decir, venid a mí, vengan a mí, ¿cómo es que dice? Pequeños, ah, ahora me acuerdo, como él dice, es el eslogan que yo siempre pongo, a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Venid a mí, hijos de mi Padre, y al reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y nos va a decir eso a los que queremos vivir en este reino. En el momento que Él venga a instaurar ya su reino, es la segunda venida de Jesús, es realmente física. Y en esta primera columna, esta segunda columna de la redención es la primera venida de Jesús. Y en esta segunda es la segunda venida de Jesús. Perdón, en esta tercera columna es la segunda venida de Jesús. Física, realmente viene físicamente a instaurar el reino. Pero entonces el paraíso terrenal era el reino de Dios, el hombre era rey de la creación, toda la creación sometida al hombre, tenía también la orden de Dios de obedecer al hombre. Yo le di a la creación la orden de obedecer al hombre. Y entonces el hombre como rey de la creación, este rey de la creación, no era solamente que le diera, eso es una parte, que le diera órdenes a la creación y la creación perfectamente obedecía. Y es cuando Jesús dice, el que tenga fe como el granito de mostaza, podré decirle a una montaña, tírate al mar y se tira. Es cuando el hombre es rey de la creación realmente, que lo va a obedecer, toda la creación obedeciendo al hombre, pero el hombre en un orden, en este orden de Dios, en la voluntad de Dios, unida a la voluntad de Dios, en un orden perfectísimo. Por eso Dios le quitó la voluntad de Dios al hombre, le quitó el coeficiente intelectual, que aquí le faltó decirle en este coeficiente intelectual, en la lectura del volumen 20, la primera lectura, donde dice Jesús que la creación ve al hombre como un ser errante y que le oscureció el entendimiento al hombre cuando fue a pecar. O sea, le quitó este coeficiente y lo dejó con por debajo del 100, perdón, por debajo del 200%. Entonces, no lo dejó con más, porque el hombre se hubiera matado, si hubiera dejado el 1000%, ya no estaríamos aquí, porque el hombre lo ha utilizado para el mal, para crear armas, para dañarse a sí mismo, entonces ya no estaríamos. Bueno, paraíso terrenal, reino de Dios. El rey de la creación entonces no es solamente que la creación lo obedezca, que toda la creación está esperando que el hombre se manifieste y que sea otra vez rey de la creación, que vuelva a darle órdenes a la creación, sino que además esta condición de rey también del hombre viene a ser rey de sí mismo, que las pasiones no lo dominen,
que siempre está uno que porque, como dice San Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Siempre nos tiran las pasiones a caer en el pecado, no podemos dominarnos, a veces la ira nos gana, a veces nos gana la lujuria, a veces la soberbia y queremos cambiar a veces y no podemos. Por eso San Pablo dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero? Porque no soy yo el que obra, sino el pecado. Y yo les he puesto la imagen del hombre lleno de cadenas, porque estamos atados y encadenados a estos vicios y pecados, y por eso estamos siempre atados a ellos y nos dominan. Y solamente cuando el hombre recupere la condición de rey, cuando viva todo esto que hemos visto, recupere la condición de rey, que eso lo vamos a ver aquí, en esta tercera columna, pues, entonces cuando él recupere esta condición de rey de sí mismo, pero eso también les quiero decir que eso se va dando también con este perdón que trabajamos nosotros. Porque al perdonar, uno de los exorcistas a mí me decía, todo pecado está asociado a espíritus y por eso es necesario desatarlos. Desatamos de nosotros, de las cadenas que tenemos, los espíritus, nos liberamos y los aniquilamos. Es lo que hacen las oraciones de desate. A todos estos espíritus de las pasiones que nos dominan. Entonces el rey, ya lo hemos visto, pero para eso hay que perdonar mucho porque todo lo que tenemos que perdonar para que empecemos a sanar, empecemos a limpiar todo lo que tenemos en el interior y así podamos tener esta condición de rey. Esto se los digo, yo tenía un ejemplo pequeño, una persona que tenía una tendencia a la lujuria fuerte, muy fuerte y me decía, yo le he pedido a Dios de rodillas que me sane, que me limpie, pero no he podido, no he logrado. Y haciendo el perdón, luego hizo el desate de la lujuria, se liberó. Él me dijo que tenía una tensión en la cabeza, le salió mucha sangre y se sanó, porque está en la sangre también, eso lo explicamos en los talleres de perdón. Entonces, en este rey de la creación es cuando el hombre ya las pasiones no lo dominan. Entonces, él cuando hizo esto y salió, dijo, yo sentía, me dijo a mí, que de esa sangre salían cosas de mí y me sané. Ya no tengo esa tendencia, ya no caigo en ese pecado, me sané, me lo encontré después 6 meses, 9 meses, al año, y me decía, no, yo ya no tengo esa tendencia, desapareció. Y eso es lo que pasa con el perdón y los desates, van desapareciendo de nosotros esas tendencias que nos hacen caer en el pecado para recuperar esta condición de rey de nosotros mismos, de las pasiones no nos dominen, no nos dejemos ganar de ellas, sino seamos nosotros reyes de la creación y de nosotros mismos y las pasiones no nos dominen. Esa es una de las razones de este perdón que Dios también en este tiempo nos lo ha revelado precisamente para sanar, para llegar a dejar toda esta miseria de las pasiones y del hombre viejo para adquirir el hombre nuevo ya con este limpio para empezar a hacer este proceso. Viene también lo que es el árbol de la vida. Dios había puesto en el centro del paraíso terrenal el árbol de la vida, es un árbol del conocimiento de Dios, un árbol que realmente es como Eucaristías, eran como Eucaristías que recibían como a Jesús, es una forma de decirlo, pero todavía la Eucaristía no existía, no estaba en el tiempo. Pero en Dios todo es posible y él tenía el árbol que le daba vida, pero vida divina al hombre. Lo iba alimentando de vida divina, que creciera y creciera siempre en semejanza a él, semejanza. Pero especialmente este árbol de la vida tiene dos condiciones, son dos cosas. La misma voluntad de Dios y el conocimiento de Dios purísimo. También lo habla Jesús en los escritos, que era la voluntad de Dios, el árbol de la vida, como que iba creciendo y creciendo en posesión de esa voluntad de Dios, en semejanza con Dios, lo que le daba este árbol de la vida. Y le puso un árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucha gente dice, pero ¿por qué le puso ese árbol? Porque es que resulta que si le deja ese árbol, él iba a pecar. Pero él dice, si yo no se lo pongo es como si el hombre hubiera sido un títere mío, solamente le dejo ver lo que puede hacer, pero no, yo quiero al hombre que utilice su voluntad y que pueda hacerlo libremente lo que él quiere y que libremente me ame sobre todo, que libremente me obedezca, que libremente haga mi voluntad, pero no obligado ni que no la tiene que hacer porque no tiene otra cosa alrededor.
¿no? Él tenía que tener una prueba, y una prueba que era que le había dicho que no comiera del árbol del conocimiento. Aquí este conocimiento es muy importante. El conocimiento es muy importante, que ya lo vamos a ver sobre todo en esta tercera columna, lo importante del conocimiento. Entonces era el conocimiento del bien y del mal. Ellos no tenían diferencia, no sabían qué era el mal, no sabían qué pasaba si hacían el mal, no conocían nada de esto, pero al comer de ese fruto se les abrieron los ojos y empezaron a conocer el bien y el mal. Era un árbol, era un fruto, no era lo que mucha gente dice que tenían relaciones entre ellos, no, porque Dios los había hecho esposos y podían multiplicarse y multiplicarse si querían, pero ellos no habían, digamos, no lo habían hecho hasta después del pecado. Por eso el hombre heredó de ellos el estado de Adán caído. Si hubieran tenido un hijo en este momento, en este estado, pues ese hijo hubiera sido inmaculado también, hubiera tenido todo esto que lo heredaban de Adán y Eva. Pero pues Dios no lo permitió hasta después del pecado, y ahí sí tuvieron sus hijos, que después vamos a hablar de eso. Bien, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el hombre conoce el bien y el mal. Es una prueba que Dios le puso. Él habla de esta prueba en el Génesis 2, capítulos 16 y 17, lo que era una prueba para el hombre, para que no perdiera, para que pudiera ser fiel a Dios. Él se quería gozar de esa fidelidad del hombre. Aquí también le dice a Luisa que si Eva hubiera pecado, pero Adán no hubiera pasado nada, porque él le dio la orden directa a Adán. Dice por eso, porque el pecado de Adán fue grave, porque ya había recibido una orden directa de Dios. Y él dice que el pecado es más grave cuando el hombre recibe la orden directa de Dios. A Eva no, porque no la había sacado todavía la costilla cuando le dio la orden directa a Adán. Y entonces Adán, al pecar, ahí donde les decía yo que sí había una diferencia entre Adán y Eva, pero de resto ellos vivían en plenitud ambos, porque también ellos hacían competencia, lo dice Jesús en un escrito, que Adán y Eva hacían competencia para ver quién era el que más agradaba a Dios, el que más actos hacía en la divina voluntad, el que más gloria le daba a Dios, el que más correspondencia de amor le daba a Dios. Entonces, pero Dios les había dejado esta prueba, y llega el demonio a tentar a la mujer a través del oído, que por ahí es donde la mujer cae más fácilmente, el hombre por los ojos, la mujer por el oído. Y entonces el demonio la tienta, la convence, hasta que la hace comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y viene lo que es el engaño y la caída. Aquí también dice el engaño del demonio a Adán y Eva, a Eva, que la fue tentando y hasta que la hace caer. Pero aquí les quería yo también decir, era que en este momento del engaño y la caída, de la prueba que Dios le puso a Adán y Eva, que caen ellos en el pecado, y entonces el hombre de ahí pierde absolutamente todo. Pero en el momento de la caída, Dios le quita al hombre como don su voluntad, para que no pecara con esa voluntad. Se la quita, y dice que se abrió en la espalda de Adán, pues de Eva también. Yo no sé si de Eva, pero él dice de Adán, que yo digo que sí, porque de todas maneras es que ella recibe lo mismo de Adán ya estando dentro de él, y ya cuando lo saca Dios a Eva, ya Eva tenía las mismas condiciones de Adán. Pero cuando el hombre va a pecar, Dios les quita la voluntad de Dios, y dice que se le abrió como una herida en la espalda, y por esa herida sale la voluntad de Dios, y entran en ellos, dice Jesús, las miserias, las pasiones, las debilidades. Ahí mismo el hombre se derrumbó y empezó a conocer todo el mal, tanto que sus hijos, el primer hijo, que es Caín, es asesino. O sea, ellos ya empezaron a tener la condición pues de Adán caído, donde todas las miserias, las pasiones, las debilidades, todo eso de la ira, la codicia, la envidia. Caín siente envidia por su hermano Abel, siente rabia, ira, lo mata, termina matándolo. Entonces ya el hombre pues hasta asesino desde el primer hijo de Adán y Eva, después del pecado. Pero en este antes
ellos vivían ese estado del que hemos visto hoy. Bueno, por hoy ya acabamos este video segundo de las tres columnas. A partir del próximo video, entonces vamos a ver lo que es la caída, lo que pasó con Adán y Eva y luego la parte del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas cosas hasta el pueblo de Dios y vamos a ver hasta dónde vamos alcanzando en los videos. Trataré de hacerlos más o menos de una hora. Creo que hoy me pasé un poquito, pero era que quería acabar toda esta primera parte que es muy importante y que quería darla así de una vez completa.